Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a continuar con el levantamiento. Miren que no avancé mucho porque la idea es que irlo haciendo en los directos. ¿Listo? Entonces, miren, les recuerdo que estamos haciendo cuadros. Estos cuadros son de 14 puntos. 14 puntos, 10 puntos de separación, que es la franja de color. Muy buenos días para todos. John Mora, Rosalba Vera, ¿cómo está? Bienvenidos. Entonces les recuerdo, un cuadro de 14 puntos, otro cuadro de 10, un cuadro de 14 puntos, otro cuadro de 10, ¿cierto? Y ahora estoy haciendo con verde, encima del naranja, listo. Estamos tejiendo en punto bajo. ¿Qué material es este? Porque muchas veces no lo menciono al comienzo y me han dicho que por qué no lo digo. Esto es un crochet acrílico en 2 hebras, marca Miratex. Y bueno, lo utilizo así en 2 hebras para avanzar más rápido. ¿Qué otra cosa estoy utilizando? ¿Qué otro material? Un cordoncito, este cordoncito trenzado, ¿sí? Para darle más resistencia al tejido. Es opcional, ¿cierto? Entonces aquí yo le voy a hacer con verde. Después del verde vuelvo y empiezo con amarillo, ¿cierto? Encima del verde, amarillo. Y la parte del cuadro sigue normal. Ese cuadrito sí es normal, va normalito. No hay cambio de color en ese cuadro. Jorge Salinas, gracias por ayudarme, por estar acá. Miriam Garzón, muy buenos días. Andrés no está, Dios te bendiga. Pero ¿cuántos cuadritos sale? Son 10 cuadritos. 10 cuadritos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cuadros. Tengo 240 puntos. Un solo diseño vale 24 puntos, ¿cierto? ¿Qué es un solo diseño? Lo que va esto, desde el cuadro, desde el primer punto negro hasta el último punto amarillo. Si ustedes cuentan, acá hay 14 más 10, 24 puntos. Entonces ustedes van a multiplicar 24 puntos por la cantidad de figuras que quieran poner y a mí me dio para 10. ¿Listo? ¿Cuánto tiene la base de ancho? Tiene 22,5, casi 23. Porque al levantar esta vueltica se me levantó la parte del naranja, miren, se dan cuenta. Entonces me quedo de 22. 22,5, algo así. Bueno, acá tengo la cinta métrica, de todas formas les voy a dar medidas exactas. No me gusta que de pronto digan que es que no. Medida exacta. Efectivamente, miren, 22. ¿Sí ven? 22 de ancho. Excelente, gracias a Dios. Miren los colores cómo van quedando, las figuras. Bueno, ahora sí vamos a manos a la obra, vamos a avanzar bastante hoy, porque ayer solamente hice 3 vuelticas en el directo, entonces vamos a ver si avanzamos más. Este cuadrito va a ser de 9 vueltas, ¿cierto? 9 vueltas hacia arriba. Entonces lo quiero hacer de nueve vueltas. 4, 5, 6. Ahí vamos. Pasa algo con estos cuadros y es que a veces cuando estamos tejiendo, miren, ellos tratan como de inclinarse un poquito, entonces ustedes los van acomodando para que no se les vayan a torcer los cuadros. Me encanta el diseño porque realmente es muy, digámoslo así, muy moderno. Me encantan los cuadros. Las figuras geométricas me gustan mucho. Yo veo los cuadros y me encanta realmente. Ahora cuando son triángulos también. Entonces en la parte del naranja, encima del naranja vamos a trabajar con verde, ¿cierto? Estamos dándole un efecto como de arco iris más o menos. Bueno, ¿sí ven? ¿Cómo va quedando?
¿Cómo se ve la imagen? Por favor, me pueden confirmar si se está viendo borroso, si debo mover un poquito la mano. Buenos días, Juanita Cuevas. Dice, Oli, mi niño hermoso, ¿cómo estás? Te mando mi abracito de oso, bien apretadito y para dejar mi dedito para apoyar tu canal. Muchas gracias, Juanita. Cuénteme cómo va en el trabajo. ¿Cómo va en ese trabajo? ¿A qué hora se entró al trabajo? Gracias por el apoyo, Juanita. Buenos días, Saray Rengifo. ¿Cómo está? O Saray García, más bien. Gracias. Se ve bien. Bueno, la idea es que se vea bien. A lo mejor si ustedes no quieren poner tantos cuadros, por ejemplo, ustedes quieren poner 9, entonces multiplican 24 por 9 y ese número lo van a poner en la base. ¿Listo? Bueno, aquí este cuadrito, miren cómo me va quedando de hermoso. ¿Cómo les parece el diseño? Sencillo, bonito, muy... ¿No les gusta? ¿Les gusta? Prueben hacerlo con otros colores a ver qué tal. Si de pronto no son muy amantes de los cuadros, los invito a que lo hagan con otros colores. Y se van a terminar enamorando de esos cuadros. Porque realmente son muy bonitos y son muy fáciles de tejer. Carolina, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Carolina Orioco. Gracias, Carolina. Me gusta su nombre. Carito. Más bien Caro. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Verde, miren, cambiamos a verde. Luego del verde vamos a trabajar nuevamente, empezar la secuencia con amarillo. Miren que empezamos con amarillo, fucsia, naranja y verde. Entonces esa secuencia se va a repetir durante 9 vueltas. Ah, sí, están en la base, pero las estoy tapando. Luzmar y usted, Remé Áviles, mi mamá y Edelmira, están en la base. Ahí están. Sí, miren, los cuadros tratan como de torcerse o de inclinarse, entonces yo le hago esto para que no se me tuerzan los cuadritos. 3, 4. Son 10 puntos de separación entre cuadro y cuadro, recuerden, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden tejer con otro material, de pronto a lo mejor no tengan crochet. Creo que el que es más fácil de conseguir es el guajiro, ¿cierto? Se consigue más fácilmente. E incluso el coral también se consigue bastante. Entonces miren aquí. Son 14 puntos de separación, perdón, los 14 puntos del cuadro. Ven que él trata como de inclinarse, pero yo no lo dejo. Digámoslo así, he tenido siempre un inconveniente con las líneas, lo mismo los cuadros, se me tratan de torcer. Ellos tratan como de inclinarse a la derecha, pero bueno, miren, poco a poco uno va mejorando y miren que ya quedan un poquito más derechitos. Sí, exactamente, es el mismo. Liliana Peralta, ¿cómo está? Bienvenida. Deidame Fernández, buenos días, ¿cómo está? Y sí, Rosalba, tiene toda la razón. El guajiro y el macramé es lo mismo, solamente que en otras partes les dicen guajiro. Buenos días, Fanny, ¿cómo está? Entonces, eso pasa. Que ustedes pueden trabajar con otro material siempre y cuando no sea tan grueso. No les recomiendo que lo hagan con lana, no sé. Si quieren probar con lana, pues prueben, pero la lana es muy gruesa. La lana es demasiado gruesa para esta clase de tejidos. Entonces, crochet, coral, seda, en 2 hebras, obviamente, o en una también.
solamente que la seda es muy delgada. Y obviamente no todo el mundo puede conseguir la seda, pero es la nueva tendencia en mochilas guayú, cuando la trabajan con hilo seda. He visto por ahí en Instagram que las indígenas están implementando ese hilo seda para trabajar sus bolsos espectaculares, sencillamente espectaculares esos bolsos, bien hechos. Vicente Flor, bom dia, tudo bem? ¿Cómo vos se encuentra? Dicho, obrigado. 4, 5, 6. Recuerden que son 10 puntos de separación. Ahí llevo 3, 6, 7, 8. Bueno, aquí ya prácticamente voy más a la mitad. Me ha rendido hoy, sí, me ha rendido. Pero porque me pongo a lo que es a tejer, ¿cierto? 8, 9 y 10. Este bolso está desde el comienzo, los primeros directos. Les enseñé a hacer el anillo, los aumentos. Todo está en el canal, listo. Toda la explicación está completica en el canal, video por video, de este bolso. Este es creo que el quinto directo que hacemos con respecto a esta mochila. 6.5 grados. ¿En qué parte? Exactamente qué parte de Chile. Bueno, espero la gente no haya, bueno, más que el susto. Realmente el susto debe ser es impresionante. Hay gente que se priva, queda paralizada cuando sienten un temblor, ¿cierto? No sé si les ha pasado o conocen a alguien así, que cuando está temblando ahí mismo se paraliza. Pero es más que el susto, no más. No es más que el susto, ¿cierto? Ojalá se encuentren muy bien y bueno, la naturaleza a veces es implacable con todos nosotros. 6.5 tuvo que haber sido fuerte, aunque si hubiese sido de 7, por ejemplo, terrible. Miren, ahí cambiamos a verde. Recuerden que encima del naranja estamos tejiendo con verde. Tengo que revisar el otro video, el otro celular para ver cómo se ve el directo, porque no me están informando. No me informan, pero bueno, me toca mirar. Bueno, amiga, sigo entonces con ustedes. Estaba mirando el directo, cómo se veía desde mi otro dispositivo. Se ve bien. Solamente que el fondo, de pronto si se ve el suelo, no es mi intención que se vea el suelo. Entonces, o sea, la parte fuera de la mesa. Bueno, entonces les recuerdo, si tienen alguna inquietud con respecto a los cuadros, me lo hacen saber de cuántos puntos son, cuánta es la separación. Pero si revisan todos los directos, yo he explicado todo por partes, porque me queda imposible, lo digo, hacerlo en un solo video, tejer una mochila en o sea, realmente sería algo impensable hacer un video completico donde les enseñe a hacer la base y empiece a subir. Son muchos puntos, son muchas vueltas, y bueno, y eso que me estoy ayudando del cordón, y aún así siento que son muchas vueltas y muchos puntos. Entonces, y como estamos trabajando con un hilo bastante delgado, Leonor Figueroa desde Maracaibo, Venezuela, se ve perfecto. Saludos, gracias por compartir, gracias a ustedes por asistir, sobre todo a usted, Leonor. Bienvenida al canal. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por la comprensión, por la paciencia que me tienen. Aquí hacemos con negro, miren. Recuerden que son 14 puntos de cada cuadro, ¿cierto? Un cuadro de 14 puntos, un cuadro de color de 10 puntos, 14, 10, 14, 10, 240 puntos en total. Tengo yo aquí en mi mochila. Vamos a seguir avanzando. A ver si empiezo a hacer la parte del amarillo. Con amarillo. O empezar la secuencia más bien, con amarillo. Si ven, el cuadro trata como de torcerse o de inclinarse a la derecha, pero miren qué belleza. Si a lo mejor no lo quieren hacer así con estos colores, simplemente utilicen dos. Uno para el fondo y uno para los cuadros. También lo pueden hacer así. Por favor, antes me pueden dejar, si gustan, me pueden colaborar con un me gusta y compartir este directo en las redes sociales. Pueden compartirlo para que otras personas puedan verlo y bueno, aprender un poco sobre el tejido de mochilas con figuras o unicolor también, porque en el canal le he enseñado a hacer mochilas unicolor. Hicimos, por ejemplo, una marrón con relieves inclinados y alargados. Hicimos una con relieve en X e hicimos otra con columnas en relieve. Entonces ustedes pueden mirar esos videos y aprender a cómo realizar estas diferentes puntadas que le dan un efecto, una textura diferente a las mochilas unicolor. Entonces pueden mirar. O si quieren aprender a hacer monederos también, si quieren aprender a hacer el tejido super liviano, para tote bag Wagyu también, ahí está el video, los videitos. Bueno, son directos realmente, porque fueron clases en vivo y en directo. Así. Entonces aquí son 10 puntitos. No es necesario estarlo diciendo, pues no lo voy a estar contando, pero saben que son 10 puntos de separación. Si quieren hacer 7 u 8 vueltas, o sea, estar en la octava o novena vuelta del cuadro y ya después les contamos qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos? Los cuadritos. Bueno, ¿qué pasa? Mis niñas no escriben. ¿Qué pasó? Mis niños que están por ahí como muy concentrados, supongo. Espero les esté gustando mucho y sobre todo lo pongan en práctica. Este bolsito con cuadros. Pues realmente ellos utilizan mucho el crochet, el coral o el crochet. Lo utilizan mucho ellos para las mochilas. Es muy raro ver a alguien pues, de la comunidad, pues yo no soy guayú, pero me han contado, he hablado mucho con indígenas porque tengo amistades y me dicen que el hilo seda es muy utilizado, ahora último, el crochet que estoy utilizando también lo usan mucho y el coral lo utilizan demasiado, pero la diferencia es que ellos lo trabajan muchas veces en una sola hebra, esa es la diferencia. La mayoría lo trabaja en una sola hebra, entonces se podrán imaginar el tiempo que se echan haciendo un solo bolso y grande, ¿cierto? Más de 15 días, 20, un mes prácticamente en una sola hebra. Buenos días, Ana Pico, gracias por asistir. Ana J. Pico, ¿cómo está? Ya vamos a finalizar esta vuelta para empezar con el amarillo. ¿Sí? Ya el tamaño del cuadro, la altura del cuadro, ustedes la deciden. Si de pronto no la quieren de 9 vueltas, pues las pueden dejar en este momento o con 5 vueltas, ¿cierto? Para que quede un cuadrado perfecto. Ya lo van a ver en la quinta vuelta. Lo podríamos dejar de 5 vueltas o yo lo voy a hacer como lo voy a hacer yo de 9 vueltas. Acá llevamos 4 vueltas y el cuadrito cada vez se va viendo más, el cuadro negro y los cuadros de color.
Qué bonito los cuadros, me encanta todo. Realmente el negro, el contraste del negro sobre los colores, espectacular. Y ya vamos llegando al final de esta vuelta número 4. Vamos a empezar la vuelta número 5. Hoy vamos con toda para avanzar muchísimo este bolso. Porque para mí se viene lo que es más complejo, digámoslo así, bueno, no tanto lo complejo, sino lo que demora más tiempo, que me parece que son esas líneas vuelta por vuelta, vuelta por vuelta. Entonces esas líneas tratan de ser un poquito, bueno, me perdonan la expresión, pero es algo aburrido realmente cuando son líneas. A mí me gustan más los diseños las mochilas con diseños, pero me encantan los cuadros. Bueno, amigas, déjenme por favor un like, compartan, comenten. Si tienen alguna inquietud con respecto a los cuadros o bueno, lo que he hecho, háganmelo saber ahí en los comentarios. Vamos a llegar al final, prácticamente me queda una sección, a la sección de color. Miren, ya vamos avanzando y cada vez se van viendo los cuadros completos. Miren, todos los cuadros. Genial, esos cuadros están hermosos. Pónganlos en práctica. Si tienen alguna inquietud con el patrón, bueno, me lo hacen saber. Pero el patrón sí lo voy a estar vendiendo. Tengo que recibir algo, pues lo digo así realmente. Ustedes saben que yo soy muy abierto para expresarme y es mi única fuente de ingresos por ahora, ¿cierto? Lo que yo venda, los patrones, entonces las mochilas. Este patrón lo saqué yo, por supuesto. Entonces vamos a hacer verde y finalizamos esa sección o la vuelta. ¿Sí ven? Vamos a ir terminando. Wow, muchísimas gracias, 25. Mucha gente, gracias. 25. Ustedes saben que trabajar las mochilas es de mucha paciencia, entonces deben mentalizarse o deben ir asumiendo que estos bolsos para las personas que son primerizas, esto es de mucho tiempo. Estos bolsitos hay que hacerlos con paciencia. Miren que yo ahí acomodo el cuadro, que no se me tuerza mucho. Y vamos a empezar una nueva vuelta, la vuelta número 5. Pero yo debo terminar con verde, ¿sí ven? La sección. La vuelta termina aquí justo donde estoy parado, en esta sección de color con verde. Y empezamos tejiendo encima del negro con negro. ¿Cierto? Cambiamos de color, tomamos el negro y ahora es negro y amarillo. ¿Cierto? Porque estoy repitiendo esta secuencia: amarillo, fucsia, naranja, verde. Amarillo, fucsia, naranja y verde. Listo. ¿Cuántas vueltas voy a hacer? Debo hacer 9 vueltas en total, que es la parte del cuadro, que la vamos a hacer de 9 vueltas. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no. Leonor me mató con ese mensaje. Ay, qué hermoso. ¿Sí ven? La enseñanza, miren. Tiene toda la razón, Leonor. Mejor dicho, mejor no lo pudo haber dicho. Mejor no lo pudo haber dicho, Leonor. Miren lo que ella dijo. Muy importante. El obrero es digno de su salario, exactamente. Entonces,
Bueno, aquí llegamos al cambio de color a amarillo. Recuerden, encima del verde vamos a trabajar con amarillo. De cada sección, obviamente, amarillo, amarillo, amarillo. Y el cuadro negro sigue igual. El cuadrito negro sigue igual. Uno, dos, tres. Los patrones, si se desean, me pueden contactar al WhatsApp personal. Ahí me pueden contactar. Listo, miren cómo va quedando los cuadros. No sé cómo les parece. Torcidos, más o menos, normales. Siempre he tenido ese problema, les digo, siempre he tenido esos inconvenientes cuando son figuras así. Pero bueno, creo que con el tiempo uno va mejorando, ¿cierto? Yo recuerdo que la otra vez cuando hice este mismo, o sea, un diseño así parecido, el mismo diseño no, porque el otro tenía un fondo de color, de otro color. Y los cuadros se me inclinaban mucho a la derecha. Milton Hills, ¿qué más Milton? Parcero. ¿Qué más Milton? Bienvenido, gracias. Gracias, parcero. Así dicen en Medellín. ¿Qué más, parcero? Gracias por asistir. Bueno, déjeme un like, por favor. Si no es mucho pedir. Milton Hills, ¿desde dónde se comunica? Vamos a desentorchar un poquito el cordón. Porque trata como de... Ya. El cordón trata como de entorcharse. Ahí vamos. Entonces recuerden que aquí estoy con amarillo. Bueno, vamos a soltar un poquito el cordón porque lo tuve que sujetar para poder desentorchar. María Manuela, ¿cómo está? Saludos desde Caucasia, Antioquia. Ah, ok. Una paisa más. Somos paisanos. Manuela. T5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos en amarillo. Cambiamos a negro y hacemos 14 puntadas con color negro. 1, 2, 3. Trato como que los cuadros no se me tuerzan. Estoy muy más preocupado de los cuadros que no se tuerzan. ¿Sí? 3. Me encanta que el trabajo quede bien hecho. Si no, suelto. O no lo hago. Si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos de color a amarillo. Este hilo en especial es muy suave. Me gusta porque es muy suave, muy manejable. Miren qué suavidad el tejido. Me gusta la calidad del hilo crochet que estoy utilizando. La marca sobre todo. Me fascina. Me encanta cuando estoy tejiendo con los colores. Solamente estamos agarrando la pestañita trasera de cada punto, recuerden. Solo la pestañita trasera. Obviamente los cuadros tienen que seguir rectos. Y después vamos a hacer unas figuras. Bueno, vamos a ver después qué vamos a hacer más arriba. 3, 6,
7, 8, 9 y 10 puntitos. Cambiamos de color a negro. Y después hacemos 14 en negro, que son estos. Amigos, les recuerdo que tengo una página en Facebook. Por favor, me pueden seguir en Facebook. Necesito de ustedes. Porque, bueno, casi no tengo, realmente lo digo, no tengo muchos seguidores allá. Entonces quiero hacer crecer mi página. En mi página de Facebook también podemos hacer clases, no sé. Después cambiamos a amarillo, recuerden. Y hacemos nuestras 10 puntadas con amarillo. Es lo mismo, en todo lo que hago en una figurita lo voy a hacer en todas las demás figuras. Los cuadros queden bonitos. Realmente me preocupa mucho es la calidad de los cuadros, que me queden derechos. Siempre procuren cuando estén haciendo estos cuadros que queden rectos, en lo posible, ¿no? A veces uno que otro queda torcidito a la derecha. Y si me preguntan, realmente no tengo una respuesta exacta, porque a algunas personas les quedan muy rectas. He visto que estos cuadros a otras personas les quedan así, súper pulidos, así. Y en cambio a mí, miren, no me quedan del todo súper pulidos, pero bueno. No sé a qué se deba esto, de pronto a la forma de agarrar la aguja o a la forma de hacer el cambio de color. Hay muchos factores realmente por los cuales podríamos pensar o podríamos suponer por qué razón no nos quedan tan rectas los cuadros o las líneas sobre todo. Que hacemos las 10 puntaditas de separación. Así, tal cual, Tejeguay con Andrés Rodas, igualito en mi página de Facebook, así me encuentran. Como aparezco aquí, aparezco allá. Igualito. Es una página donde, bueno, una página como tal de enseñanza. Entonces aquí el negro. Hacemos mis puntitos. Bueno, apenas estoy empezando, evidentemente, con la parte del amarillo. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Trato como que el tejido no se me cierre mucho. Miren, él trata como de irse para adentro, pero yo no lo dejo. Hoy me levanté súper contento a tejer mi bolso para ver si lo avanzamos. Aquí sigo, solamente que estoy sacando el negro del amarillo porque se tienden a envolver entre ellos. Hacer pequeño está para vivir el momento. Es porque se me pegó esa canción. La canción de esta nena. Vamos a
Seguir aquí. Me pueden seguir también en mi TikTok si desean. Estoy haciendo directos también en TikTok, en Facebook. O bueno, por acá. Si no están suscritos, se pueden suscribir. Pueden trabajar con hilo matizado si de pronto no quieren hacer algo diferente. Entonces van a tomar una hebra de un color, toman otra hebra de otro color y hacen un matizado. Por ejemplo, para la parte de los cuadros, pueden trabajar con un matizado. O sea, ya realmente eso depende de la creatividad de cada uno, ¿cierto? O de lo que quieran hacer. E incluso dentro de cada cuadro pueden formar una figurita, un rombo, una cruz, lo que ustedes deseen, un óvalo, bueno, algo, un triángulo. Aquí ya tengo listos mis hilos, los estaba acomodando. La marca de ganchillo, yo uso, bueno, yo realmente yo la he dicho mucho por acá, pero bueno, yo creo que no hay problema al decirla nuevamente. Macusa. Para mí, es una marca muy buena realmente para el precio que manejamos, al precio al que la adquirimos. Es súper económica y aparte muy buena, o sea que realmente precio y, ¿cómo se dice? Y calidad está bien. Macusa número 2, 1 e incluso la 3 le sirve también. Yo estoy tejiendo con la número 2 de esa marca. Trato de que mis cuadros no... Ah, aquí es amarillo. Es amarillo, no verde, sino amarillo. Mucho cuidado, no vayan a tejer una línea, dos líneas del mismo color, porque son líneas de colores diferentes. 19 y 55, muchas gracias. Por eso 55 me gusta y a las 19 personas que están ahí viendo. Por la noche, por la tarde o por la noche, más o menos. Bueno, ayer lo hice en la tardecita. Ayer hice un directo como a la 1 o 2 de la tarde y otro por la noche. Entonces estamos haciendo directos también. Quiero hacer un monedero, voy a ver si lo enseño a hacer también hoy. Otro monedero. Porque el primero que enseñé a hacer fue este. Enseñé a hacer este monederito en TikTok. Y yo creo que vamos a hacer otro también hoy. Puede ser diferente, obviamente. Otros colores, otro diseño. Este bolso trata como de cerrárseme, pero yo no lo dejo. Obviamente no lo puedo dejar. Y aquí hacemos los 10 puntos de separación. Los 10 punticos de separación. Espero la música de fondo no se oiga por ahí. Hay una música de fondo, pero no tengo los derechos de autor de esa música. Aquí sí no podemos poner música en nuestros videos, o bueno, depende de la música. Bueno, muchas gracias por todo ese cariño. Veo que hay gente que sí realmente me aprecia. Muchísimas gracias. 2, 3, 4. Todavía me falta la mitad de la vuelta. Se dan cuenta que a pesar de que son solamente cuadros y líneas, también nos toma su tiempo. Se echa uno, también, miren, aquí vamos tejiendo y vamos haciendo nuestro cuadrito, nuestro cuadro, nuestro cuadrito. Procuren por favor de que no se les cierre el tejido. Miren, yo le hago así para que empiece a abrírseme, porque él trata como de echar para adentro y es lo que no me gusta. ¿Sí ven? Ahí acomodo nuevamente, miren. Y de hecho quedan más derechitos los cuadros, miren. Listo. He visto estos cuadros en otras mochilas y yo digo, pero esta gente ¿cómo hace? ¿Cómo hace para que esos cuadros les queden tan perfectos? Tejen hermosísimo. Por eso les digo, este diseño por ser sencillo,
En cuanto a la elaboración, tiene su dificultad, ¿cierto? ¿Y cuál es la dificultad? Lograr que quede recto. Entonces tiene también su dificultad. Lo mismo las líneas. Lo que son cuadros y líneas tienden a inclinarse a la derecha, hacia allá. Entonces, les digo pues porque, bueno, para que sepan, ¿sí? A pesar de que es un diseño sencillo, tiene su nivel de dificultad. Y la dificultad obviamente es lograr que quede recto el cuadro. Lo mismo pasa con las líneas cuando son en 1 y 2 puntos. Esas líneas de 2 puntos sí que son complicadísimas para que queden rectas. Aquí vamos a hacer los 10 puntos amarillos. Cambiamos a negro. Hay personas que hacen aumenticos. Por ejemplo, les cuento, miren. He visto, porque bueno, he visto realmente. ¿Y qué hacen algunos más que todos los indígenas? Hacen esto. Por ejemplo, si sienten que un cuadro les está quedando torcido, hacen un aumentico acá en la parte, o sea, encima del punto negro, se posicionan acá y ahí mismo tejen uno negro. Obviamente la idea no es hacer esto, ¿cierto? Realmente no, porque ya tenemos una cantidad de puntos, pero he visto que lo hacen así. La idea es no aumentar, poner aumentos. Yo no lo voy a hacer obviamente porque no quiero aumentar, pero no necesito tampoco hacerlo. Pero hay personas que hacen esto, hacen esos aumentos como para que la línea siga recta o tratar de que quede derechito el cuadro. Pero miren, yo siempre he tenido ese inconveniente con los cuadros, por eso lo hice precisamente también para practicar, ¿cierto? Esto para mí es una práctica, lograr los cuadros rectos. Entonces ya saben, ahí sí de pronto repito mucho, es porque es mi forma de explicar. Entonces aquí hacemos este cuadrito con negro. Bueno, no sé, no han vuelto a comentar, ¿qué pasa? ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué no dejan su comentario? Todo el cuerpo sin aumento, exactamente. Todo se hace sin aumento. A menos de que ustedes quieran hacer un bolso tote bag, ¿sí? O un bolso de mercado. Esos bolsos de mercado se hacen aumentos en las esquinas para que abra de esta manera, como para que tome una forma de cono, ¿cierto? Una forma de embudo, más o menos. Bueno, chao, Dios la bendiga, Juana Cuevas, Dios la bendiga. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Y saben que no tengo los derechos de autor de la música de fondo. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. ¿Me confirman, por favor, si están oyendo algo por ahí? Gracias. Si no es mucho pedir la respuesta. Bueno, entonces aquí ya vamos a seguir avanzando en este acá amarillo, recuerdo. Hacemos nuestros 10 punticos con amarillo, que es la separación, con nuestro amarillo. Tres, cuatro. Saben que no tengo los derechos de autor de la música de fondo. Si de pronto oyen por ahí algo. Buenos días, Andrés. Dios te bendiga. ¿Qué bollo te está quedando la mochila? Qué bollo, qué bollo. No sé qué significa bollo, pero bueno, un saludito para usted, Omaira Jiménez, desde dónde se comunica. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está tejiendo?
Vamos a ver si avanzamos unas 4 o 5 vueltas hoy. Y ya después les indico qué vamos a hacer porque realmente ya arriba es un diseño totalmente diferente. Bueno, aquí ya. Verde. No sé si Luz Mari esté por ahí, Luz Mari Cardona. Creo que no, porque ya hubiese saludado. Ella siempre llega y saluda. Luz Mari Cardona si está por ahí. Luz Mario Otálvaro. ¿Dónde está? Vale, aquí ya tengo mis hilos desenredaditos. Ah, este se mete por el cordón. Y el fucsia también se mete por el cordón. Ahora sí, seguimos. Ya, aquí estoy. Seguimos rapidito. Parte del negro. $14 puntos en la parte del negro, que es el cuadro. Ustedes pueden hacer los cuadros mucho más grandes o incluso más pequeñitos. Pueden hacer cuadrículas, pueden hacer un ajedrez, lo que ustedes quieran hacer en su bolso. Todo se los permite la técnica Guayú cuando son figuras geométricas. Cordón de poli, cordón de polipropileno, cola de rata, un cordón sintético, poliuretano, no sé si el paracord también aplica, creo que no porque es muy grueso. No sé si han oído hablar de la técnica del paracord, que hacen nudos con esos cordones. Eso más bien parece una soga porque es bastante grueso. El paracord más o menos es así de grueso, pero creería que es muy grueso para este tejido. Entonces es un cordón, miren el cordoncito para que más o menos vean. Es el que utilizan mucho en las prendas deportivas, ¿cierto? Para los elásticos, o sea, para el cordón de amarre, ¿cierto? Para las prendas deportivas, para las tulas de tela. María de Jesús Aguayo, bueno, espero que le guste mucho. ¿Desde dónde se comunica Aguayo? Por favor, dejen los comentarios desde dónde se comunica. María Teresa Aguayo. Miren cómo voy avanzando. Espero les guste mucho. Olga Idarraga, muy buenos días. Aquí hacemos recuerden, amarillo. Parte del amarillo. Yo este diseño lo hice, pero beige y negro. Me gustó muchísimo también. Miren cómo va quedando. María, gracias desde Jalisco. Estamos lejos, Aguayo, para darle unas clases. Ana Vargas, muy buenos días, bienvenida. Ana Vargas y Aguayo. ¿Cómo están, Aguayo y Vargas? Bienvenidas. ¿Sí ven? Acá son 10 punticos en la parte de color con el amarillo. ¿No se está oyendo lo que estoy diciendo? ¿Cómo es eso? ¿Me está oyendo María Aguayo? Ana, ¿me está oyendo? ¿No me están oyendo? Ah, ok, está escuchando. Acá es negro. Sí se escucha. Ok, vale. Muchísimas gracias. Ahora sí. Recuerden que este directo también queda disponible para quien se perdió algún detalle. Queda ahí disponible para que puedan observarlo una y otra vez.
Bueno, lo pueden ver en diferido si desean también. Más que todo las que son amas de casa porque me han dicho, ay Andrés, me tengo que retirar porque tengo que ir a hacer mis actividades. Bueno, uno entiende perfectamente. Uno entiende perfectamente que esas personas son amas de casa. Miren cómo quedan los cuadros de bellos. Pueden hacer rectángulos, óvalos, lo que ustedes deseen. Seguimos tejiendo este cuadro. Buenos días, Bárbara Rodríguez. ¿Cómo está, Bárbara Rodríguez? ¿Miren cómo va quedando la figurita? Yo checo que reviso que no se me vean, como dicen en México, para que no se vean de pronto los hilos en el revés. Miren la base tan bella. Todo explicadito en mi canal Tejeguay con Andrés Rodas. Esta base también la expliqué. Y vamos a subiendo. Seguimos subiendo nuestra mochila. Ay, ok, aquí me quedan 3 puntos. 1, 2. Excelente, Bárbara. Obrigado. 8:38 de la mañana. Guayo, está en México. Ah, es una hora de diferencia. Yo asumía que eran 2 horas de diferencia. Entonces me doy cuenta como que el horario cambia en verano, ¿cierto? Tanto para Argentina como para, bueno, para México que está al norte. Wow, ya tenemos 60. Muchísimas gracias. Muchísimos likes, pero quiero más apoyo, quiero más. Déjenme por favor su like, compartan, comenten para que más personas conozcan mi canal y sepan que aquí hacemos bolsos con diseños. Caterine Vasco, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. ¿Desde dónde se comunica usted, Caterine? Caterine Vasco, me gusta ese apellido, Vasco. Creo que es español ese apellido, no sé. Como de España, una cosa así. Cambiamos, miren que ya voy llegando al final de esta vuelta. Efectivamente me ha rendido 2 vuelticas. Bien. Creo que me voy a dar para hacer siquiera otras 3 vueltas o 4 vueltas para terminar el cuadro de 9 vueltas. ¿Cierto? Estoy tratando de iniciar esta mochila, pero se me encoca la cuarta, quinta vuelta. Si lo está haciendo como les expliqué, no tiene por qué encocárseles. Es que acá tenemos 3 horarios. En todo el país, depende del estado. Soy colombiana en Chile. Acá tenemos 3 horarios en todo el país, depende del estado donde se encuentre uno. Yo tengo el horario del centro y hay otro del Pacífico que es una hora más temprano. Ok, entiendo. Ahora sí me queda más clara la Sandra Milena. Gracias. ¿Cómo está, Sandra Milena? Ocho, 9, 10, 11, 12, 13,
y 14. Luego hacemos con el amarillo mis 10 puntaditas. Tres, 4. Los directos, sí, claro, por supuesto. Todo desde la base, bien explicadito, todo. Sí, señora, así es. Y el tercer horario es el de los estados que son frontera con estados igual al de allá. Por eso, tengo entendido que, como lo que usted me acaba de decir, que está el horario del norte, el horario del Pacífico y el horario del sur o centro, ¿cierto? Algo así. Y cada uno maneja un horario, son como una hora de diferencia, claro. Es dependiendo de la posición. Creo que entre más al sur se encuentren, o no sé si es al este. No es que México es así. México tiene esta parte como una botica, así. Entonces, dependiendo de esto, de la cercanía a, por ejemplo, a Colombia, se va, digámoslo así, aumentando una hora. Estos son los horarios, ¿cierto? Los horarios son como las líneas, uso horario, algo así. Son las líneas que se trazan en el globo terráqueo, en el globo terrestre. Y esas líneas, entre más esté corridito hacia la derecha, por así decirlo, esta es México, se va aumentando una hora. Lo mismo pasa cuando estamos al sur o en Chile o en Argentina. Ellos llevan una hora de diferencia con nosotros. Creo que es una por el tema del horario en verano. Este tamaño de este bolso tiene 22 y medio, 22 de ancho. No me pregunten realmente la altura porque todavía no la sé. No sé de qué altura lo voy a dejar. Después del amarillo vamos a hacer con fucsia, ¿cierto? Hacemos con fucsia. Y después del fucsia hacemos con naranja. Pero son solamente 9 vueltas de cuadro, ya después se teje de otra manera, no se hace más el cuadrito. Trato de que el bolso no se me cierre. Entonces realmente hacer cuadro y evitar que el tejido se cierre son dos cosas diferentes, ¿cierto? Son dos cosas que tienen su dificultad. Así es como tú dices y también por lo grande del país. Es que México es así, como les digo, es como una bota. Por acá está Jalisco, como por acá por la zona del Pacífico. Jalisco queda por acá. Ciudad de México, creo que Querétaro está por aquí. Bueno, hay muchos, es que México es grande, como dice Aguayo. Como dice María Aguayo. Aquí hacemos con amarillo y terminamos la vuelta. Ahí vamos, miren. Tres, cuatro. A ver. 5. 6. 7. 8. 9. Y el 10º punto, ¿cierto? Vuelta número 3, 4, 5, vuelta número 6, exactamente empezamos con el negro, igualito.
Bueno, la música de fondo va a tener que cerrar el mirador, la ventana. Bueno amigos, aquí sigo. Me disculpo con ustedes, con mis queridos suscriptores y personas que están viendo el directo. Espero les guste mucho cómo va quedando este bolso. Ya saben que lo pueden tejer en otros colores, obviamente. Yo acá solamente les estoy dando una idea de cómo podemos tejer. Vamos tejiendo esto, este bolso. Me preocupa la música, ojalá no la estén oyendo. No puede sonar nada, absolutamente nada de la música. Entonces por eso les digo, recalco mucho en ese tema de la música de fondo. Y la tienen a todo taco. Bueno, ojalá no me bloqueen el directo, ni me lo vayan a eliminar. Porque harto que sí cuesta a uno avanzar y mostrar como para que se lo estén bajando a uno de la plataforma. Aquí hacemos ahora con fucsia, recuerden. Cambiamos a fucsia y vamos formando nuestro diseño. Ya saben pues que independientemente de que sea sencillo, tiene también su grado de dificultad. Tiene su piedrita, ¿cierto? Como que el obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo que queden rectas las figuras, los cuadros sobre todo. Eso es lo que pasa cuando con los cuadros. Miren que allá empezamos con fucsia encima del amarillo. ¿Se dan cuenta? Miren. Miren cómo va quedando la figurita, el bolso. Ya vamos avanzando cada vez más. Bonito. Bien bonito. 5, 6. Sí, no, realmente lo digo porque es que los que hacemos contenido por acá en esta plataforma sabemos perfectamente las normas y las reglas porque nosotros las leemos y en una de ellas dice la música de fondo o copyright, ¿cierto? Música con copyright que tiene derechos de autor. Entonces, si de pronto la plataforma detecta esa música, nos puede eliminar el video o hace que nosotros lo eliminemos, ¿cierto? No nos queda de otra que eliminarlos. Y eso es lo que no quiero porque realmente cuesta grabar. Es tiempo que uno le dedica a esto como para eliminarlo, ¿cierto? No es justo. Sobre todo con uno mismo que se esfuerza tanto para esto. Entonces, claro, no, ustedes no tienen nada que ver con esto. Simplemente que les comento para que pues se enteren. Si de pronto repito mucho ese aspecto, miren cómo quedan los cuadros, ¿sí ven? Espero les esté. Me encanta ese negro, ese negro con en esos cuadros. Espectacular. ¿Sí ven? Vamos formando esta figurita. Bueno, aquí vamos dándole a esto, a este cuadrito. Si yo veo que le aumentan a la música, tengo que cancelar el directo, listo. Me toca cancelarlo porque yo no quiero que me lo eliminen. No quiero. Entonces ahí vamos, mire. Lo que pasa es que en Colombia son así, la gente celebra por cualquier cosa. Entonces a cada instante celebran algo. Es como una gente muy feliz, más bien las personas aquí son muy, digámoslo así, son muy alegres. También nos hemos caracterizado por ser serviciales, eso sí es cierto, pero sobre todo por la música. Aquí todos los días la gente pone música, todos los días la gente bebe, todos los días, bueno, hay celebración por cualquier cosa. Entonces quiero que entiendan eso, que por eso lo recalco, menciono mucho el tema de la música de fondo, por eso. Los cuadros, ay divino, hermoso. Hace tiempo quería hacer este diseño y ya lo estoy cumpliendo, ya estoy cumpliendo mi sueño de hacer cuadros. Me fascina este diseño, sencillo pero hermoso.
Definitivamente se lo recomiendo, háganlo. Hagan estos bolsos con estos cuadritos. Lo malo es que solamente el diseño lo hice precisamente para las primeras vueltas, 9 vueltas de cuadro. Y después vamos a hacer otra figurita más arriba, sencillita. Aquí hacemos el fucsia, cambiamos a negro. ¿Sí ven? Y hacemos con negro. Aguayo, ¿y qué más? ¿Qué artesanías hacen allá en México? Cuéntenos, por favor, qué es lo que más elaboran allá en México. Me encanta el chile, me encanta el elote. ¿Qué más me gusta? El tamarindo con mango. Ay, eso es delicioso. Tamarindo con mango. Por más mínima que sea la música, pero si la oyen, por favor me lo hacen saber porque creo, no sé si estoy en lo correcto, pero YouTube creo que ya está implementando inteligencia artificial o la IA y ellos como que ya detectan cualquier mínimo ruido o música de fondo, lo van bloqueando a uno, le van bloqueando a uno el directo. Ya el tema de la inteligencia artificial como que se está haciendo cada vez más popular hoy en día, ¿cierto? E incluso están reduciendo las horas laborales, están quitando cada año ya aquí en Colombia, creo que ya no van a ser 48, sino 47 horas de labor, de trabajo. Y cada año van quitando una hora, como que los tiempos cambian, todo cambia absolutamente. Todo se va volviendo más, digámoslo así, más fácil para la persona, para las personas, ¿cierto? El estilo de vida como que va mejorando, o eso creo yo, no sé. Siempre y cuando ustedes sepan aprovechar las herramientas o las tecnologías para cosas buenas, por ejemplo, como para dar clases, como lo estoy haciendo yo, para aprender. Quien no quiere aprender algo es porque sencillamente no quiere, así es, no quiere, porque ya todo está al alcance de las manos, los idiomas, las ciencias, las tecnologías, como que todos tenemos acceso a eso, ¿cierto? La música de fondo abajo me preocupa. Déjenme, yo apago un poquito ese volumen abajo.
Bueno, chicos, aquí estoy nuevamente. Ya saben, dice, tenemos muchísimas artesanías. Casa Estado tienes lo propio. Aquí en Jalisco hay muchísima cerámica, talavera. Y también los indígenas de la sierra tienen cosas bellísimas de chaquiras. También ellos trabajan haciendo trabajos hermosos de bolsos o morrales bordados con colores preciosos que son muy vendidos incluso en otros países. Pensé que el telar también era muy famoso allá, creo que el telar de cintura, ¿cierto? También es muy famoso, me encanta el telar de cintura, las figuras que hacen, los he visto y bueno, no directamente, sino por las redes o bueno, uno chismosea por ahí. Hoy en día, quien no, hay muchas alternativas para conocer. Bueno, no vaya a ser que ustedes se vayan a montar en un avión y se vayan a morir, ¿no? O en un sumergible por conocer algo, ¿cierto? Que directamente lo pueden conocer en por las redes sociales. Obviamente lo digo porque qué miedo hoy en día. Bueno, aquí recuerden, estamos empezando con fucsia. Recuerden que las partes, los colores, en la parte de colores vamos a hacer 10 puntos, aquí los estoy trabajando. Y el cuadro es de 14. Pero es simplemente un diseño. No significa que tenga que hacerlo así, no. Ustedes lo pueden hacer más grande los cuadros, más anchos, con figuras dentro de los mismos cuadros. Y entonces, ahí vamos. Me dijeron que qué buen truco. No sé si John esté todavía por ahí. John, John Caro Hill. No sé si esté por ahí, todavía por ahí. ¿No? Bueno, seguimos. Por ahí hay una señora que está ligando con un muchacho. Está como loca la señora, no sé. El pan de cada día en esta cuadra es eso, la gente problemática. Igual yo no pongo cuidado realmente. Pero si ustedes vieran donde yo vivo, la gente pelea, la gente discute. Bueno, es que la plata, mejor dicho, ahí están discutiendo por la plata. Miren, ahí están discutiendo. Que porque la señora le está cobrando una plata al muchacho y el muchacho no se la quiere pagar. Bueno, cosas. Ahí me disculpan por ese ruido de fondo, es inevitable, no tengo dónde más grabar. Bueno, amigos, miren, aquí hacemos 10 puntos en color fucsia. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 10. Y 14 puntos en color negro.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dice, el país se conforma de 32 estados y cada uno de ellos tiene su propia artesanía, que son bellísimas, así como su gastronomía, riquísima, a donde quiera que va uno las hay. Nueve, 10, 11, 12, 13, 14, ¿cierto, amigos? Después hacemos con fucsia encima del amarillo. Uno, dos, perdón, ¿sí ven? Miren, a veces ingreso la aguja por donde no es. Acomoden sus cuadros, miren, traten que no se les vaya a cerrar el tejido, muy importante. 3, 6. ¿Cómo está Lucy Nieto? Bienvenida, gracias Lucy Nieto. ¿Desde dónde se comunica Lucy? ¿Qué tal? ¿Cómo ve la mochila? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De Soacha, Cundinamarca, estamos cerca. Estamos en Colombia. Ok, mi querida Lucy. Gracias, Lucy Nieto. Cambiamos a negro. Y hacemos nuestras 14 puntadas con negro. ¿Cierto? Bueno, amigos, creo que voy a tener que... Me preocupa la música. Está fuertísima esa música. Ay, bueno, ojalá la dejen así. Bajita, bajita. 4, 5, 6, 7, 8. Hilaza mercerizada, no la conozco realmente. La hilaza mercerizada no sé cuál es. Supongo que es la hilaza que es como matizada, ¿no? La que es intervenida por la persona. Hilaza mercerizada. Conozco el hilo cristal, bueno, lo he visto. El hilo cristal, que es como el que más distribuyen en México. Con ese se puede trabajar, pero en 2 hebras. Después del fucsia, perdón, del amarillo, vamos a hacer con fucsia encima del amarillo. Buenos días, ¿cómo están? Hilaza mercerizada.
Hilaza mercerizada. Omega. Ay, me parece que sí. Obviamente no puedo mostrar marcas. Es muy parecido, sí. Pero, ¿de qué grosor es? ¿De qué calibre es? Debe ser de 1 milímetro más o menos. Ah, hilo de algodón. También podría ser, si es muy grueso, en una sola hebra, ¿cierto? Se puede hacer, pero en una sola hebra. No lo vaya a poner en dos. Es como el guajiro, más o menos, una cosa así. Que como el hilo guajiro o macramé es bastante gruesito, lo trabajamos en una sola hebra. No, es hilo de algodón, pero no crudo, sino tratado y pintado. Ah, ok. Aguayo. Por cierto, qué apellido tan raro. Aguayo. Aguayo. Bueno, yo sigo con el trabajo. Quería ver exactamente. Estaba viendo el comentario de ella. Y obviamente me vine a buscar, a investigar ese hilo, esa hilaza que ella dice, hilaza mercerizada. Y de hecho creo que no suelta tanta pelusa, sí. Lo puedo utilizar efectivamente. Yo lo estaba mirando acá, es que no puedo mostrar las imágenes. Aquí las tienen, miren, no las quiero mostrar mucho porque me pueden bloquear, miren. Acá está la hilaza mercerizada. Como ella dice que es tratada, es pintada y tratada. Y es de algodón. Si es una hebra gruesita, sí. La puedo usar, pero en una sola hebra. Omega. Especial para tejidos finos. Ok, acá hay otra hilaza mercerizada, pero número 3, por ejemplo. Bueno, miren, esta es la hilaza, la voy a mostrar, mercerizada. Sí, efectivamente se puede utilizar, pero en una sola hebra, ¿cierto? Creo que es bastante gruesita. Si ella me puede confirmar que sabe de eso, de esta hilaza, me confirma si es gruesito. Yo realmente utilizo otra marca, no Omega, sino otra marca, y es crochet y es más delgada. 4, 5. Bien, muchas gracias. Tenía dudas sobre ese hilo. Es que realmente es muy bonito y muy firme. No sueltan nada. La pelosa y sí se decolora. Hay diferentes marcas. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos al negro. Y hacemos nuestro cuadrito con negro. Catorce puntitos, recuerden, en color negro. Y bueno, ya hemos avanzado, creo, 3 vueltas. 3 vueltas más o menos. Si es de algodón, mucho mejor. No va a soltar pelusa y es antialérgico. Es muy bueno también ese algodón, ese hilo mercerizado. Claro que lo puedes utilizar. De hecho, gracias por la información porque no estaba muy enterado, pero voy a ver si lo pregunto por acá. Y de esa misma marca, de la marca Omega. Creo que es algodón, dice ella que es algodón, o sea que debe ser más que todo como para los amigurumis. Ese hilo se utiliza para los amigurumis. Me puse a ver y sí, al ser suave, puede ser hasta antialérgico, no suelta pelusa, aunque a mí me ha ido muy bien con este hilo. Llevo 4 años exactamente trabajando con este mismo material, con esta misma marca y me ha ido súper bien. Pero por ejemplo, si quieren hacer un producto más que todo delicado y más, ¿cierto? Esta es la número 2, solamente que tiene un adaptador ergonómico, que es esta espumita. Es un adaptador ergonómico, pero es la número 2. El crochet o gancho del número 2. Aquí vamos avanzando en el tejido. María del Rosario Pedreros, desde Colombia, exactamente desde qué ciudad de Colombia. Yo me encuentro desde Pereira.
¿Y usted? Sí, así es. Y hay colores bellísimos en esa hilaza. Me encantó. Y lo venden por conos o por, no sé. Lo que pasa es que como no utilizo esa marca, no sé exactamente cómo lo distribuyen, supongo que en conos y en ovillos de 100 gramos o por la cantidad que uno necesite, ¿no? Es más normal verlo. Eh, Hay que tener en cuenta que los hilos se notan muchas veces porque estamos formando un punto en X. No se pueden hacer esos puntos X para el tejido de diseño, ¿cierto? Les voy a mostrar con un ejemplo aquí. Hay personas que he visto. El principal error es porque hacen esto. Vamos a tejer sobre el negro para que ustedes puedan ver con otro color para que sea más evidente. Hacen esto, miren. Introducen el crochet y en vez de agarrarlo así por debajo, agarran por encima y después por debajo. Entonces ahí de antemano se empiezan a ver los hilos, miren. Se queda el punto cruzado, miren. Por encima y luego por debajo. Esto hay que evitarlo en lo posible. Esto es una de las tantas, digámoslo así, de tantos factores por los cuales se nos están viendo los hilos. Vamos a repetirlo. Primero por encima y luego por debajo. Por encima y por debajo. Esto no se puede hacer. Miren cómo queda el punto y de hecho queda así. En lo posible traten de agarrar siempre. Es que en lo posible no es que sí o sí hay que agarrarlo por debajo. Las dos lazadas, miren. Introduzco el crochet y por debajo, de abajo hacia arriba, agarro el punto y nuevamente de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Entonces así ya queda más, digámoslo así, el punto queda mejor. Las dos lazadas por debajo. Lo estoy haciendo sobre el negro para que pueda ser visible, no más. Así, siempre por debajo, así. Yo nunca agarro el hilo por encima, de arriba hacia abajo, no. Es de abajo hacia arriba. Bueno. Ay, bueno. Aquí suelto porque realmente tengo que hacer cambio de color en la parte del, llegando al final del cuadrito de color para hacer mi cuadro en color negro. Sí, hay madejas de 50, 70 y 200 gramos y creo que manejan algunas marcas de 200, así como también por conos de, creo que sí, son de 1 kilo exactamente, 1000 gramos. También se maneja la madeja de 100 gramos, que es como la más vendida, exacto, es como la más común, exactamente. Aguayo María de Jesús. La música de fondo nuevamente fuertísima. Ya saben, si en algún momento tengo que cancelar, cancelo. Pero ya les di las instrucciones más o menos de cómo pueden ir siguiendo, avanzando, cómo pueden ir avanzando. Y después recuerden que solamente son 9 vueltas de cuadro, 9 vueltas de cuadro y después vamos a hacer otra figura. Para que no vayan a equivocarse o a confundirse, vamos a hacer este cuadrito de 9 vueltas. ¿Qué dice Aguayo por ahí? A Marcela Lozano. Yo he tenido problemas para subir porque se me va como encogiendo y disminuyendo el diámetro. Sí, suele pasar. Suele pasar que cuando vamos tejiendo, trata como de cerrarse el tejido. Entonces mi recomendación es que hagan esto, miren. Como que van sobando un poquito y eso hace que como que las paredes o la textura del tejido vaya abriendo un poquito. Y en lo posible, nunca, 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 cuando ya estén subiendo, jalen el cordón. Esto no se puede jalar. Yo jalo esto y les garantizo que cierro el tejido, lo daño, inmediatamente daño el tejido. Entonces los hilos alma, por favor no los jalen fuerte, solamente los jalo cuando tengo que acomodar, de pronto se me ve un bultico por acá, pero de resto yo evito en lo posible jalar ese hilo o el cordón alma, listo, en lo posible no jalen esto, está prohibido. Cindy Paola León Valentín, ¿desde dónde se comunica? Muy buenos días para usted. Primer vez que la veo por aquí, Cindy Paola. Gracias.
Me pueden seguir en mi red social Facebook, en la red social Facebook, TGY con Andrés Rodas. Me pueden contactar por allá y seguirme sobre todo. 4, 5, 6, ay, la música, 6, 7, 8, como estaba de tranquilo el día, 7, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. ¿Cómo va quedando mi bolso? 10, 11, 12, 13 y 14 puntitos. Y luego cambiamos nuevamente a fucsia. Entonces, 1, 2, 3. Vamos a leer los comentarios. Creo que es Aguayo o Cindy Paola. Ah, ok. Sí, como lo supuse. Puedes buscar por internet en una tienda muy grande de la ciudad de Puebla donde yo compro, que se llama Filati. Chécala y verás cómo hay de cosas bonitas y muchas ofertas realmente económicas. Amada, saludos a todos. Gracias, Andrés. Saludos para usted. Gracias por el comentario. Déjame tu me gusta, reacciona. Y bueno, ayúdame a compartir, por favor. Si no es mucho pedir, amada. Vamos subiendo ya este bello bolso con cuadritos. Realmente si me preguntan cuál es mi diseño favorito, yo digo cuadros. Los cuadros, los óvalos también me gustan mucho. Las líneas sí que me encantan, las líneas verticales. Me encantan las líneas verticales, miren. Yo soy súper feliz tejiendo líneas verticales, miren. Mis tejidos siempre tienen líneas, cuadros, miren, líneas. Pero obviamente he hecho más diseños con flores, como este, que lo estoy enseñando a hacer en mi página de Facebook. Este con flores. Y este ya prácticamente lo estoy terminando. Se podría decir ya muy avanzado. Miren, es enorme. Pero las figuras geométricas es como mi pasión. ¿Cierto? Como que mi felicidad, como que yo sin esas figuras siempre trato de hacer diseños en los bolsos porque me llaman mucho la atención. Bueno amigos, miren que prácticamente voy a terminar esta vuelta número 6. Vamos a empezar la vuelta número 7. Me pueden seguir en todas, absolutamente todas mis redes sociales, TikTok, Facebook, TGY con Andrés Rodas, que es mi apellido. En Instagram también aparezco así, igualito. Publico muchas fotos, sobre todo de mis productos, de mis trabajos. No soy de estar publicando pues en mi página como tal fotos personales, no. Yo publico más que todo fotos de mis trabajos. Aquí vamos con el negro. Miren qué bonito, bueno, se va notando un poquito más la figurita, evidentemente, los cuadros. Bueno, Amada se quedó en silencio desde Arizona, Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué temperatura manejan en este momento, Amada? Más o menos, ¿qué aproximado de temperatura maneja? ¿Qué se hizo Aguayo? No sé, creo que se fue. Si está por ahí Aguayo. Ve y Luz Mari, ¿qué pasó con Luz Mari? No volvió, mejor dicho, no ha aparecido hoy por acá. No la he visto por acá en el directo. Vamos a ver si es Aguayo o Amada. Vamos a ver quién es. Dice, Marcela Lozano, dice, hermosa tu mochila. ¿Cuánto es el alto ideal para las mochilas? O eso depende de la base. Claro que depende de la base. Entre más ancha sea la base, mayor altura debe tener el bolso. Entre más ancha sea la base, mayor altura debe tener el bolso. Eso depende mucho del proyecto o del trabajo. Uy, qué bonito me está quedando, niños. ¿Qué opinan ustedes? Esos cuadros están preciosos. Ay, me encanta ese cuadro negro. Hermoso. Vamos con el tejido.
¿Qué más? Por favor, compartan este directo muchísimas veces, y pueden 1.000.000 de veces. Mentira, no estoy exagerando, pero sí. Para que más personas, llegaran más personas y conozcan mi trabajo. Vamos a cambiar a fucsia. Si es fucsia, sí, fucsia. Fucsia, sí. Entonces, la altura depende mucho de la base. Bueno, gracias mi querida María de Jesús Aguayo. ¿Qué le gusta tejer a usted, María Aguayo? Sí le puedo decir Aguayo porque me gusta. ¿Qué más le gusta a usted? Le gusta tejer. Hace amigurumis, hace bolsos, hace prendas, hace telar. Como hay tantas técnicas de tejido, ¿cierto? Ay, ahí aumento la... ¿Sí ven cómo aumentó el brillo ahí de raro? Al directo, bueno, quedó como más brillo. Ah, ok, es un momentáneo. Déjenme, yo termino esta vuelta. Y empezamos con naranja. Encima del fucsia va a ir naranja. Entonces estoy repitiendo esta secuencia. Amarillo, fucsia, verde, naranja y verde. Amarillo, fucsia, verde y naranja. Y esto lo voy a repetir hasta el alto deseado. Obviamente no lo voy a hacer completico. El cuadrito va a quedar ahí nomás. Un cuadrito de 9 vueltas. Miren que ya vamos terminando. Llegamos al desnivel. Si desean pueden poner una marquita por acá. Yo no la veo necesaria porque pues como yo ya sé dónde termina la vuelta. Pero si ustedes consideran, marquen por aquí. Qué sé yo, por acá. Miren, marcan por aquí afuerita. Yo marco este puntico acá. ¿Cierto, amigos? Miren, marcan el punto. Es simplemente para tener una guía donde termina la vuelta. Ya vamos a terminar esta vueltica. Espero les esté gustando mucho. Por favor, apoyen mi canal, mi contenido y pongan en práctica lo que les estoy enseñando. Aquí tejemos sobre la pestañita trasera, recuerden. Cambiamos a negro. Entonces aquí miren, hacemos con negro. Hermoso, bueno, muchísimas gracias. Más motivación me da para seguir creando contenido por acá. Me motivan a seguir creando videos y transmisiones, que es lo que más me gusta hacer, directos, y enseñar lo poquito que sé, por supuesto. Después vamos a hacer la trenza porque esto va a ser un bolso de espalda y debemos hacerle la gasa. Listo, amigos. Bueno, amigos, ¿qué más? Vamos a leer comentarios por aquí. Gloria Schmidt. Me encanta ese apellido. Schmidt. No sé si lo pronuncié bien. Gloria Schmidt. Desde Costa Rica. Wow. Desde Centroamérica. ¿Cómo está mi querida Gloria Schmidt? Si lo pronuncié bien me dice o si no, pues me corrige. Gracias por asistir a este directo. Bueno, el apoyo de cada uno de ustedes es muy valioso para mí, ya saben. Y bueno, aquí estamos aprendiendo y entreteniéndonos un buen rato con el tejido, que es como nuestra pasión, ¿cierto? O si no, díganle a María Aguayo. Yo tejo mucho en 2 agujas y crochet, hago suéteres, chalecos, blusas y bufandas, o lo que veo que me gusta también, algunos bolsos. También las 2 agujas, también es mi pasión. También tengo por ahí unas agujas, pero son de aluminio. Son de aluminio, quisiera las de bambú. Bueno, de hecho hace años cuando empecé a tejer, empecé precisamente con las 2 agujas, pero tengo unas de aluminio por ahí. Las de bambú, unas que tenía de bambú, las regalé porque la persona que pues a la que yo le hice el regalo precisamente pues me consideré que es una persona muy especial. Entonces para regalar mis agujas de bambú es porque realmente quería mucho a esa persona, ¿cierto? Entonces un detalle para esa persona, yo tejo mucho en 2 agujas y crochet. Poquito que sabes, eres un experto si apellido alemán, Schmidt. Ay, me encanta. Schmidt. Pensé que era americano, estadounidense, qué sé yo. O inglés. O sea, inglés de Inglaterra, ¿no? A eso me refiero. Schmidt. Ah, pero es que el Smith que he visto es con TH. S-C-H-I-M-T-C-H. No, algo así. TH.
Schmidt. ¿Desde dónde se comunica? Desde Costa Rica, Schmidt. ¿Y qué hace con ese apellido alemán en Costa Rica? No entiendo. Es de descendencia de familia inglesa. ¿Ella de dónde fue que me dijo? Ah, de alemán. Es un apellido alemán. De Alemania. Amada dice María, @María, tienes canal María. Gracias, Leonor Figueroa. Ok, permítame, yo organizo un poquito los hilos, que los tengo un poco desenredados, sobre todo el fucsia y el negro, con amarillo. Si lo pueden poner en una cajita, lo pueden poner. A ustedes saben que a mí no me gusta poner cajas separadoras. Sí, hay agujas de aluminio, bambú y de plástico duro. No, eso es un acrílico, ese acrílico no me gusta. El punto no resbala muy bien. En cambio, las de bambú, más que todo cuando estamos trabajando con lana, el punto resbala excelentemente bien. Me encanta el bambú. O el acero. Hay una marca, pero es que realmente no recuerdo, es un acero, pero un acero, no es aluminio. Porque uno al sentirlas al tacto sabe que es acero. Son muy pesaditas y resbala muy bien el punto. Pero están bañadas como que en no sé si se dice aleación ¿de qué? De aluminio. O sea, hierro o acero con aluminio. Chévere, chévere les iba a mostrar las agujas, pero bueno, después se las muestro. Las agujas de aluminio que tengo es un par de 5 milímetros, que es como la numeración más común que hay, la de 5 milímetros. Pues es complicado, soy venezolana, descendiente de alemanes, excelente. Vamos llegando, miren amigas, puse el marcador ahí para que ustedes pudiesen darse cuenta, se pudiesen fijar dónde finalizamos la vuelta. Recuerden que acá son 14 puntos de cuadro, ¿cierto? De pronto, si no saben, me pueden dejar un me gusta, compartan, comenten, me pueden dejar una reacción positiva o bueno, lo que ustedes consideren en el directo, siempre y cuando sean comentarios respetuosos, sin ofender a nadie, por supuesto, porque también tenemos prohibido eso en YouTube, el irrespeto hacia otras personas. Hay muchas cosas que aquí hacemos con fucsia. Listo, amigos, amigas y amigos. Hacemos aquí con fucsia. Y terminamos, miren que ya vamos terminando la vuelta. Cada vez se va viendo más altica la mochila, como queremos, como nos gusta, que se vea el avance. Sí, es verdad, también las hay de hierro o acero. Tengo agujas de crochet muy antiguas de mi madre, de acero y aluminio. Las de acero, cuida esas porque, o bueno, realmente si son una herencia hay que cuidarlas, pero las de acero son muy complicadas de encontrar. Por aquí las estuve averiguando y no las hay, acá en mi ciudad. No las hay en acero, solamente las de aluminio o bambú. Claro, las de bambú también son buenísimas, pero las de acero, inigualables. Por el tema de que el punto desliza muy bien. Aquí vamos finalizando esta vuelta, miren. Esta vueltica de cuadro en color. ¿Sí? Mis cuadritos, ¿cómo van quedando? Vamos finalizando, amigos. Cambiamos a negro y empezamos una nueva vuelta donde vamos a trabajar encima del fucsia con naranja, ¿cierto? Naranja, luego verde y luego amarillo. Esta misma secuencia se repite, ¿cierto? La misma secuencia de colores. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, perdón, 7. Vuelta número 7. 4. 4 puntitos. Ay, huele delicioso. 5, 6, 7, 8. Recuerden que si van a trabajar con negro, busquen una buena iluminación. Ustedes saben que el negro acaba mucho la vista, sobra decirlo. Pero el negro, por ser un color así tan fuerte, tan oscuro, es que negro es negro, ¿cierto? Entonces hay que trabajar con buena iluminación.
Puede ser la iluminación natural del sol o la iluminación artificial de los bombillos. Bueno, lógicamente lámparas, si pueden usar una lámpara, ubican la lámpara encima del tejido y alumbran, porque este negro acaba mucho la vista. Yo acá en este momento estoy trabajando con buena iluminación precisamente por el tema del negro. ¿Cierto, amigos? Entonces, encima del fucsia empezamos con el naranja. Empezamos con el naranja. Y vamos a repetir esto hasta el final. ¿Listo, amigos? Con naranja. Y recuerden que los cuadritos en lo posible deben quedar bien derechitos. 7, 8, 9. Creo que me faltan 2 vuelticas. Es un rectángulo, de hecho, no es, miren que quedó de forma rectangular, pero de forma vertical. Listo. No quedó acostado, sino de forma vertical. Entonces aquí, encima del fucsia con naranja. Y así. Bueno, amigos, entonces, ¿qué les iba a decir? Ya me quitaban un like, no sé por qué, teníamos 69, ahora tengo 68, ni modo. No sé por qué quitan los likes. Eso no se hace, eso no se hace. Les voy a dar una pela en la cola a cada uno de ustedes por quitarme el like. Le voy a dar una pela a Miriam Garzón por quitarme el me gusta del directo. Eso no se hace. Ok, miren cómo va quedando los cuadritos. Ahora, ya saben, no voy a ir yendo en esta misma vuelta de la misma manera con naranja. Y bueno, amigos, así vamos avanzando. Recuerden que solamente son 9 vueltas de cuadro. Una vez que tengamos las 9 vueltas, nos vemos ahí. Entonces, me voy a despedir de ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por todo, por el apoyo. Nos vemos, si Dios quiere, mañana en horas de la mañana para seguir avanzando este bolso. ¿Qué opinan ustedes? ¿O seguimos otro rato en el directo? No sé, ustedes me pueden decir. ¿Qué opinan ustedes? Me preocupa es la música de fondo, por eso me quiero retirar porque oigo mucha música de fondo. No sé si ustedes lo escuchen. Encontrar hilos de colores tan vistosos y un negro que no sea mate. Sí. Bueno, no me han dicho nada, pero asumo de que están hablando entre ustedes, pero no ponen cuidado a lo que les estoy diciendo. Bueno, amigas, entonces déjenme, yo avanzo otro poquito acá y ya, para despedirme de ustedes el día de hoy. Porque la música es lo que me preocupa, que hay mucho ruido de fondo. No se escucha la música, bueno. Confío en ustedes, entonces vamos a seguir otro rato. Si quiero terminar esta vuelta, quiero completar esta vuelta número 7. Si quiero dejar esta vueltica lista, porque una vez que yo me retire no toco el tejido más. Lo dejo ahí hasta mañana, porque lo estoy haciendo paso a paso con ustedes, vuelta por vuelta. Vamos a tratar de hacer este bolso vuelta por vuelta, porque la idea es aprender, ¿cierto? La idea es aprender, amigas. Amigas, amigos, ¿quién hay por ahí? 21, 71 me gusta, gracias. Ahora me los devolvieron nuevamente. Me los quitaron y me los devolvieron después. Bueno. Que ya saben, este cuadrito. Uy, qué bello, bello, bello. Es que bello. Sí, continúe, no se comprende la música, solo es a lo lejos. Ay, solo es a lo lejos. Bueno. Bueno, no, amigas, me despido. Muchísimas gracias por todo. Dios las bendiga. Cuídense mucho y descansen. Chao, bendiciones. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana tempranito. 1 hora 50 minutos de directo, más que suficiente por hoy. Gracias. Cuídense.